Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a estudiar el capítulo 38 de Job. Es un capítulo interesante. Como hemos visto, el anterior 37 que dio Lili, pues vemos, ¿no?, cómo termina el capítulo con el discurso de Eliud. Entonces, y en este sucede un cambio muy interesante. Entonces, vamos a comenzar. Voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional. ¿Okay? Dice: El Señor respondió a Job desde la tempestad. Le dijo: ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Lo primero hermoso de esto, ¿no? Dios le habla a Job, no a sus amigos. Le habla a Job. Están ahí sus amigos, suponemos, porque no dice que se van. Y le habla en un torbellino, no en una de las cosas que, pues, los fenómenos naturales, pues, imponentes, ¿no? Un torbellino, y desde ahí la voz de Dios se dirige a Job, un humano como cualquier otro, pero que Dios le tenía un amor especial a él. Y le empieza a hablar de las cosas que él ha hecho, de las cosas que conoce Job, que conocen sus amigos, y que por medio de eso pueden conocer a Dios. Dice en el 3: prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me vas a responder. Dios contestándole a Job. Y esto lo podemos ver porque Job ya se había metido tanto en su problema, que no era para nada, era pequeño. O sea, le perdió a sus hijos. Sus hijos de un día para otro murieron. O sea, aparte de todas sus pertenencias, aparte de todo el respeto que tenía en esa sociedad, la autoridad y quien era en esa sociedad, lo perdió. Se burlaban de él, sus mismos amigos lo tachaban de culpable, de que él tenía que haber hecho algo mal, que su vida era una mentira, y por eso Dios había traído toda esa desgracia a su vida. Cosa que pues no lo sabían, ¿verdad? Pero entonces Dios empieza a hablar con Job de esta manera para llamar su atención y para que sus ojos dejaran de estar en sí mismo, en su problema, y empezaran a ver a Dios. Porque eso es lo que tenemos que hacer en esos momentos, ¿verdad? Entonces empieza a preguntarle: ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció las dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. Dios está utilizando la forma de construir de todos los humanos, que es la misma hasta el día de hoy. Tienes que tomar medidas, tienes que saber dimensiones, todo ese tipo de cosas para poder, no sé, hacer una casa, diseñar algo. Todo, necesitamos medidas. Entonces le está diciendo Dios: ¿quién puso las medidas del universo? ¿Quién puso las medidas? ¿Quién dijo cómo iba a ser, cómo iba a estar? Entonces, pues yo me imagino la cara de Job, primero de la sorpresa, de ver que de un torbellino hay una voz y que es Dios el que le está hablando, que se está dirigiendo especialmente a él. Y le empieza a hacer estas preguntas, porque es algo muy interesante esto, cómo Dios se está dirigiendo a Job. Le está hablando de cosas que él sabe, de él que él conoce, pero que no entiende. Hasta el día de hoy no entendemos muchas de estas cosas. Y fíjate cuánto tiempo ha pasado, ¿no? A veces lo damos tan de que lo vemos y lo damos por hecho, pero realmente no detenemos a ver la magnificencia que hay en todas estas cosas. Entonces le dice, voy al 6, dice: ¿sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Mientras cantaban los coros de las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas, creado cuando éste brotó del vientre de la tierra? O sea, ya pasó de la creación, estamos hablando del mar, el mar que claramente Job conocía, ¿no? Y le dice: ¿tú crees que nada más el mar apareció ahí? No, hay un funcionamiento, hay algo que lo hace moverse y tener límites. Cuando este brotó, termino el 6, cuando este brotó, el 8, perdón, del vientre de la tierra, dice en el 9: o cuando lo arropé con las nubes y lo envolví en densas tinieblas, o cuando establecí sus límites y en sus compuertas coloqué cerrojos, o cuando le dije:
Solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas. Alguna vez, bueno, entonces aquí vemos el mar, ¿no? El mar que todo el mundo conoce, pero sí, pues vemos que funciona, que así, bueno, no en términos de función, ¿verdad? Pero que vemos cómo es el mar, ¿no? Cómo se comporta, ¿verdad? Las olas que nunca terminan, que siempre van y vienen, a veces más intensas, a menos, hay mareas, no las hay, pero no pasan de cierto límite, ¿verdad? Y entonces Dios le está diciendo, fíjate que tiene límite, fíjate que hay un orden en todo, en el mar. ¿Quién le puso ese orden? ¿Quién ordenó cómo iba a ser? ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo hizo? ¿Verdad? Dice en el 12, ¿alguna vez tú en tu vida le has dado órdenes a la mañana? ¿Le has hecho saber a la aurora su lugar para que tomen en la tierra por sus extremos y sacudan de ella a los malvados? ¿Verdad? ¿Quién le dijo, es hora de que amanezca, es hora de que anochezca, es hora de que el sol esté aquí, es hora de que el sol esté allá? No, nadie lo ha hecho, ¿verdad? Y lo vemos todos los días, hasta el día de hoy lo vemos. ¿Y quién hace funcionar eso? ¿Cómo es que se mantiene los días de 24 horas, las estaciones y todo eso, verdad? Dice en el 14, la tierra adquiere forma como arcilla bajo un sello, sus rasgos resaltan como los de un vestido. Los malvados son privados de su luz y es quebrantado su altanero brazo. Otra vez, ¿verdad? Cómo es la tierra, cómo se formó, cómo es este diseño que Dios hizo. En el 16 dice, ¿has viajado hasta las fuentes del océano o recorrido los rincones del abismo? ¿Te han mostrado los umbrales de la muerte? ¿Has visto las puertas de las regiones tenebrosas? ¿Tienes idea de cuán ancha es la tierra? Si de veras sabes todo esto, dalo a conocer. Claramente no lo sabía, ¿verdad? No lo sabían. ¿Cuánto mide la tierra? ¿Qué tan grande es? Pues ¿cómo podía saberlo? ¿Cómo podía compararlo? Pero ahí vivía, toda su vida había vivido ahí. Pero fíjate, son esas obras tan extraordinarias, tan maravillosas que ha hecho Dios. Entonces Dios está dando a conocer a Job por medio de sus obras, ¿verdad? Le está dando a entender qué tan magnífico es Dios, qué tan poderoso es Dios, que has hecho obras que las mantiene funcionando, que nadie más puede hacerlo y que nos acostumbramos a ese funcionamiento, al día, a la noche, a las horas, y no nos paramos un tiempo a veces a preguntar cómo es que Dios lo hizo, cómo es que Dios lo mantiene, ¿verdad? Dice en el 19, aquí nos empezamos a poner un poco más intensa la cosa, dice, ¿qué camino lleva a las moradas de la luz? Está preguntando, ¿sabes qué cosa es la luz? ¿En qué lugar se encuentran las tinieblas? ¿Puedes tú acaso llevarlas a sus linderos? ¿Conoces el camino de sus moradas? Y es que la luz es otra cosa, ¿verdad? Es hasta el día de hoy. A veces decimos que se comporta como partícula, a veces como onda, y no alcanzamos a entender cómo funciona. Dice en el 21, con la seguridad lo sabes, pues para entonces ya habías nacido. Son tantos los años que has vivido, es decir, conoces la luz. A ver, di cómo funciona. Cómo es que hay tinieblas, cómo es que hay luz, por dónde va, cómo se comporta la luz. Cuando pasa, por ejemplo, a través del agua o a través de otro tipo de material transparente. Dice en el 22, ¿has llegado a visitar los depósitos de la nieve y de granizo, que guardan para tiempos azarosos cuando se libran guerras y batallas? ¿Qué camino lleva donde la luz se dispersa, o a donde los vientos del este se desatan sobre la tierra? ¿Quién abre el canal para que las lluvias torrenciales y le da paso a las tormentas para regar regiones despobladas, desierto donde nadie vive? Porque pues para eso no se requiere el hombre, ¿verdad? Eso es exclusivamente de Dios. Él es el que hace funcionar todo esto. Entonces yo me imagino la cara de Job en esos momentos, ¿no? Cuando pues empiezan a escuchar todo esto, porque digo, también lo escucharon sus amigos. Y pues el ver esto, yo creo que los hace entender un poco la gran ignorancia que tienen, ¿no? En este punto yo siento como, pues que cuando sus amigos trataron de entender este problema de Job, como nos sucede a muchos, ¿no? Tratamos de entender las situaciones,
o las pruebas, como si realmente pudiéramos. Pero yo me veo lo veo como un niño que acaba de empezar a aprender a leer, que está en eso de aprender a leer, y de repente quiere hablar sobre un libro como, no sé, El Quijote, por ejemplo, ¿no? O la Divina Comedia, o algo más complicado como el Capital de Marx. Imagínate un niño que apenas está leyendo, aprendiendo a leer, y de repente dice, sí, el Capital de Marx, que es así asado. Pues claro que no tiene el conocimiento. Apenas un poquito está entendiendo de que mame mi momú o mi mamá me mima, y de repente, no, sí, vamos a hablar del Capital de Marx. Pues claro que así se me hace que estamos de lejos, o tal vez más, para entender la obra de Dios. Y lo peor de todo es que lo tratamos de hacer, ¿no? Como lo hicieron sus amigos, Job estaba tratando de demostrar su inocencia, y los amigos de Job en tratar de mostrar su culpabilidad. Y se olvidan de Dios, aunque lo usaban como argumento, se olvidaban de Dios. Se olvidan de que Dios es amor, de que Dios es incomprensible. Entonces Dios está utilizando esto pues en principio todos ellos conocían, para que se dieran cuenta de quién es Dios y qué tan lejos está su limitado conocimiento como para entender la obra de Dios. La obra de Dios en la que ellos vivían, ¿verdad? En la que nosotros vivimos, ¿verdad? Vemos el día, vemos la noche, vemos la luna, vemos las estrellas, todo ese tipo, todas estas cosas que no entendemos todavía cómo funcionan o por qué funcionan. Entendemos algunas cosas, ¿no? Pero no todas, ¿no? Entonces, Dios está utilizando todo esto que ellos conocen para que entiendan quién es Él, quién es al que le están queriendo entender por qué suceden las cosas en el caso de Job, y los otros tratando de justificarlo. Dios no necesita que lo justifiquemos. Entonces dice en el 28, ¿acaso la lluvia tiene padre? ¿Ha engendrado alguien las gotas de rocío? ¿De qué? Y pues no, ¿verdad? ¿Quién de nosotros decide cuándo va a llover o cuándo no? Dice en el 29, ¿de qué vientre nace el hielo? ¿Quién da a luz la escarcha de los cielos? Las gotas de agua se endurecen como rocas, y la faz del mar profundo se congela. Y vemos, ¿no? Aquí en otras versiones dice los tesoros que hay en la nieve. Y vemos, ¿verdad? Los copos de nieve, las figuras tan fabulosas de lo que nos decía Lili en el capítulo anterior, las formas tan fabulosas, todos de 6 y cada diseño diferente. ¿Y qué cantidad de copos hay? Y cada diseño de ellos es diferente, y todo lo hizo Dios. O sea, nosotros podemos explicar algunas cosas de a lo mejor de cómo es que sucede, pero no por qué suceden. ¿Por qué el hielo, o digo, los copos de nieve son así? O sea, ¿quién hace esos diseños tan hermosos y que a veces pasan desapercibidos? Y así todos los días, ¿no? A veces estamos tan ensimismados en lo que hacemos todos los días que se nos olvida voltear arriba, que se nos olvida ver un amanecer, un atardecer, algo que es tan común para nosotros, ¿verdad? Y aquí en el 31, entonces Dios le empieza a decir, ¿no? Ahora nos vamos a voltear hacia el cielo, y dice, ¿acaso puedes atar tú los lazos de las Pléyades? Estamos hablando de las constelaciones. ¿O desatar las cuerdas que sujetan al Orión? O sea, ¿qué las mantiene en su lugar, verdad? Las constelaciones que noche a noche se pueden ver, ¿qué las mantiene en ese lugar? Y no sabían en ese tiempo, los amigos de Job ni nadie de ellos, qué tan lejos están, ¿verdad? Y cómo es que se mantienen en su lugar. Dice en el 32, ¿puedes hacer que las constelaciones salgan a tiempo? ¿O puedes guiar a la osa mayor y a la menor? ¿Conoces las leyes que rigen los cielos? ¿Puedes establecer mi dominio sobre la tierra? Y pues la verdad es que no, ¿verdad? Ahorita pues sí conocemos algunas cosas, y gente como Copérnico y otros que estudiaron las estrellas, Newton, que dio sus ecuaciones con las cuales se describe el movimiento de los planetas y todo eso, ¿no? Pero sigue siendo limitado, sigue siendo increíble cómo es que esas cosas mantienen ese movimiento. Y yo creo que en un punto Dios está haciendo estas cosas, o sea, le está mostrando esto, para que entiendan lo ignorantes que somos, lo ignorantes que somos
y que aún con eso, como les dije del niño que apenas acaba de empezar a leer o que está en eso de aprender a leer y quiere entender algo que le rebasa, igual nosotros, que no tenemos la capacidad para entender la obra de Dios. Entonces, el problema es que con lo poquito que sabemos o con lo poquito que creemos entender, queremos dar juicios, queremos dar enseñanza, como los amigos de Job, ¿verdad? O sobre todo como Eliú, que dice, soy el más joven, pero voy a tener que decirles a todos porque casi bola de ignorantes, ya no saben ni qué decir, qué vergüenza, y ustedes son los viejos, ¿no? Los que se supone que tienen más conocimiento. Pero en realidad ninguno de ellos, ni siquiera Job, entendía las dimensiones de todo esto. Entonces, la creación sirve para que nosotros podamos entender más o menos cómo es Dios, ¿no? Porque tampoco que entendamos toda la creación. Dice en el 34, ¿puedes elevar tu voz hasta las nubes para que te cubran las aguas torrenciales? ¿Eres tú quien señala el curso de los rayos? Los rayos, lo majestuoso que son los rayos, ¿no? Ahorita que estamos en tiempos de lluvias, que de repente se ven los rayos. Digo, qué asombroso, qué maravilla. Y le dice, ¿eres tú quien señala el curso, o sea, el camino que lleva el rayo? ¿Acaso te responden, estamos a tus órdenes? Hasta ahorita no. Y fíjate qué avance tenemos tecnológico y todavía no podemos decir eso. Dice, ¿quién influyó en la sabiduría del ibis o dio al gallo entendimiento? A las aves, ¿no? Sobre todo las que migran. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo saben en qué tiempo? Y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Quién tiene sabiduría para contar las nubes? ¿Quién puede vaciar los cántaros del cielo cuando el polvo se endurece y los terrones se pegan entre sí? ¿Verdad? ¿Quién tiene cuidado de la tierra? ¿Quién está al tanto de que nazcan las plantas, de que crezcan, que den fruto a su tiempo? ¿Quién? Pues es segurito que el hombre no. Es Dios. Dice en el 39, ¿cazas tú la presa para las leonas y sacias el hambre de sus cachorros cuando yacen escondidos en sus cuevas o se tienden al acecho en sus guaridas? ¿Eres tú quien alimenta a los cuervos cuando sus crías claman a mí y andan sin rumbo y sin comida? Claramente no, ¿verdad? ¿Quiénes de nosotros se dicen, mira, ya comieron por ejemplo, los animales que tenemos cerquita, ¿no? Las palomas, los pájaros. ¿Quién les da de comer a ellos? Sí, de repente sé que hay personas que sacan semillas y les dan, pero es insuficiente para todas, ¿verdad? Y eso nada más son las aves, pero tenemos otros animales, los insectos, todo eso que se mueven, que se organizan y que prosperan, ¿verdad? ¿Quién hace todo eso? Pues solamente Dios. Entonces hasta aquí vemos cómo Dios muestra su poder y su gloria a través de su creación. De todas las cosas que Job y sus amigos conocen, de esas que ellos conocen, porque ellos conocían esos animales, conocían el mar, conocen la nieve, conocen todo el desierto, conocen las lluvias, conocen los ríos, la luz, ¿verdad? El amanecer, eso ya lo conocían Job y sus amigos. Pero no, a lo mejor no se habían puesto a preguntarse cómo es que funciona todo esto. ¿Cómo es que Dios mantiene todo esto así, tan grande, con tantas cosas funcionando? Y, y creo que esto lo podemos transportar a nuestro tiempo, que a veces nosotros estamos tan ensimismados en las circunstancias que se nos olvida, de verdad se nos olvida hacer algo tan simple como voltear al cielo, como ver un amanecer, o detenerte un momento para ver el atardecer y darte cuenta de la magnificencia que estas obras tienen y que es un poquito, tan poquito de lo que Dios es, que nos muestra a través de ese, ¿no? Como de ese amanecer, de ese atardecer, del mar, de toda la creación. Y creo que la cuestión aquí es que, pues bueno, el dolor de Job era mucho, era muy grande. Y pues los que hemos pasado por situaciones así, por pruebas, pero en específico estas en las que implican perder a alguien amado, es muy complicado, es muy fácil perderse y voltear a ver a uno mismo y ya no hablar con Dios. Empezamos a pensar, ¿no? Es que a lo mejor si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello, mis hijos todavía estarán vivos, o mi ser amado, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Y en un punto, pues igual hasta podríamos, pues culpar a Dios de cómo es posible, Dios, yo que te he servido, y mira qué sucedió con
con estas personas que yo amaba. Entonces, vamos a Romanos 8:35, vamos a terminar con esto. Y es que es fácil perdernos cuando estamos pasando por tiempo de prueba. Es fácil dejar de ver el amor de Dios en nuestras vidas o sentirlo. Y quiero que leamos este pasaje que está en Romanos 8, en el verso 35. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre? ¿La indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, aquí viene, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, de Cristo Jesús, de Dios que nos ha amado, y que su amor es mucho más grande que cualquier sufrimiento, que cualquier circunstancia, que cualquier pérdida. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces con eso terminamos. A Job pasó por cosas muy terribles, ¿no? Y por si fuera poco, tuvo que sufrir a sus amigos, ¿verdad? En particular Eliú. Y a veces nos pasan cosas así, cosas que no entendemos, que no sabemos, pero tratamos de explicarnos, ¿no? Con lo poquito que sabemos, queremos explicarnos lo que nos sucede a nosotros, o tal vez entender lo que le sucede a otras personas, pero tenemos que estar conscientes de nuestra ignorancia. Nos dista mucho para poder entender lo que Dios hace o cómo lo hace. Y a veces lo que sucede nos pareciera injusto, nos pareciera arbitrario, pero Dios no es así. Lo que nos está diciendo aquí Romanos 8, 35 al 39, es que Dios nos ama. Y nos ama tan profundo, tan grande, que no hay nada que nos pueda separar de su amor. Nada, absolutamente nada. Y que no importa por dónde estemos pasando, como dice en el Salmo 23, Él está con nosotros. Él va con nosotros. A veces no lo sentimos, a veces no lo percibimos, pero es porque estamos tan metidos en nuestro dolor, tan metidos en lo que nos está sucediendo, que no alcanzamos a ver su amor. El que nos está abrazando, el que nos está apachando, diciendo: hijo, yo estoy aquí contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. No importa por dónde vayas, yo estoy contigo, yo te aliento, ¿verdad? Entonces, bueno, con eso terminamos el capítulo 38 de Job. Espero que Dios te haya hablado con esto, ¿vale? Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.